Bien, les invito entonces a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice así la poderosa palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos ahora. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más vamos ante tu altar de gracia, Dios. Y esta vez, Padre Santo, es para darte gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia, Señor. Siempre hay una enseñanza, siempre hay una instrucción para nuestra formación, Señor. Tu palabra, Dios mío, es útil. Tu palabra sirve, Señor, para corregir. Tu palabra sirve para instruir, para enseñar, para corregir, Dios. Porque hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no estamos haciendo y otras que no debemos hacer. Bendito sea su nombre. Hay cosas que estamos haciendo mal, Dios. Por eso siempre nos reúnes aquí en tu casa, Dios mío, para poder instruirnos, para poder corregirnos, Señor. Señor, permítenos, Dios mío, tener un espíritu, Dios mío, educable, un espíritu enseñable, Dios mío. Que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada, dice tu palabra, la cual nos puede hacer salvos, Dios. Por tu palabra, Dios mío y Señor mío, son ordenados nuestros pasos. Nuestra vida, Señor, es ordenada por tu palabra, Dios mío. Bendícenos a través de ella. Bendice, Señor, a todos los que van a oír, Dios mío, aquellos hermanos que nos siguen en las diferentes plataformas masivas que hay hoy, Dios mío, donde tu palabra llega a cada hogar, a cada familia, a cada ciudad, a cada nación. Las vidas de todos los que oigan tu palabra sean bendecidas por ellas. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Recupere su asiento. Siempre tomo estos versículos yo paralelo para una enseñanza. Los uso mucho, 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde dice, toda la palabra de Dios es útil, o sea, toda la palabra de Dios sirve. Desde Génesis, de 1 de Génesis hasta 22 de Apocalipsis. 66 libros, por eso Biblia, biblioteca. No es un solo libro, sino es una biblioteca, donde tenemos muchos libros y en todos ellos nos sirven. Hay una enseñanza, hay una instrucción. Por eso Dios a algunos le ha permitido entender de una forma y a otros de otra forma, enseñar, explicar. A uno ha permitido Dios que entendamos algunas cosas y las que no entendemos Dios se las hará entender a otros, porque la iglesia está en el mundo entero.
No es la congregación, sino la iglesia del Señor, que es una sola, con siervos en el mundo entero, que he escuchado yo cuando predican la palabra, y a veces lo he leído y no lo he entendido. Y qué maravilloso cuando uno escucha a esos siervos de Dios y la instrucción, la enseñanza es algo maravilloso. Hay un gozo, hermano mío, en el corazón, en el alma, en el espíritu, cuando alguien traza bien la palabra de verdad. Y eso es hermoso, escuchar su palabra. Porque escucharla, dice que el que la escucha, ya es bienaventurado. Dichoso, feliz, bienaventurados los que guardan. Bendito sea el Señor. Entonces hay dos cosas que son más simples de hacer y la tercera es practicarla. ¿Ya? Bueno, toda la palabra de Dios es útil entonces. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice el propósito de la instrucción, de la enseñanza, de la corrección, de redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice perfecto, no estamos hablando de perfección en la vida total, sino maduro, completo en el conocimiento. Un cristiano maduro, santo es el Señor. Y cuando dice obra, no significa solamente dar de comer o dar algo de ropa, sino en la forma en que actuamos en la vida completa, en toda nuestra vida. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Si algo estamos haciendo mal, venimos a la iglesia, el Señor nos dice que eso está mal, y ahí comienza la lucha, por hermano, entre el espíritu y la carne. Pablo lo dijo, los dos se oponen. El espíritu es contrario a la carne y la carne es contraria al espíritu. Me gustó mucho lo que dijo Martín Lutero. Dijo, yo pensé que el viejo hombre moría con el bautismo, pero me di cuenta que el desgraciado aprendió a nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. ¿No les parece a usted que es una gran realidad? Porque nosotros pensamos que cuando nos bautizamos salimos con algo, y no es así. Es la identificación con Cristo el bautismo, es la identificación con el cristianismo. Es el comienzo de una vida de hacer morir los deseos carnales en nosotros. Amén, iglesia. Entonces, si hay cosas que están mal en nosotros, no se preocupe, no se detenga usted, porque a veces el maligno nos cuestiona. Ya viene a nuestra mente o a través de alguien. Oye, mira lo que hacía, vaya a la iglesia. He visto hermanos que llegaron fumando a la iglesia, tenían esa debilidad, y con los años el Espíritu Santo ha tratado con ellos y hoy día ya no lo hacen. Entonces, no podemos esperar que a la iglesia nos llegue gente perfecta, hermano. Hay algunos que se creen perfectos, los fariseos de este tiempo son así, los legalistas. Entonces, el Señor llamó gente no perfecta, sino gente para perfeccionar, para que hoy toda la gloria se la demos a Él. Y no estemos yo, entonces, sino que toda la gloria es para Él, porque si algo hacíamos mal y hoy no lo hacemos, la gloria se la damos a Él porque Él nos ayudó. Porque Pablo dice, haced morir en vosotros los deseos carnales. Ese trabajo nuestro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no lo sintamos, por lo menos? Eso es hacer morir los deseos carnales. Una persona muerta no siente. Entonces, si nosotros nos conocemos, si hay un deseo carnal en nuestra, que está vivo, ahí estamos en la lucha. Ahí estoy en la lucha yo, ahí está en la lucha usted. Entonces, así hay que mirar al hermano. No mirarlo con un ojo juicioso. Preocúpese de su propia vida espiritual. Preocúpese de sus propios errores. Como dijo el Señor Jesucristo, ¿por qué miras la viga que está en el ojo de tu hermano y no ves, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en tu propio ojo? Hipócrita. Saca primero la viga que tienes en tu ojo, entonces podrás ver claramente el error de tu hermano. Y eso significa, hermano, el error. A veces podemos cuestionar a alguien por un error pequeño que está cometiendo y nosotros estamos cometiendo tremendo error. Entonces, la palabra nos tiene que refrenar nuestra lengua. La palabra de Dios nos tiene que corregir esas cosas y entender que cada uno de los que está aquí somos necesitados de Dios y estamos aquí porque hemos creído su palabra, que su palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo. Primero, el reino de los cielos consta de tres cosas. Primero, llamamiento. Desde el momento que estamos aquí es porque aceptamos el llamado. Ustedes y yo no estamos por casualidad aquí. Nadie dijo, estoy tan bien que voy a ir a la casa del Señor. Estoy tan bien en todo que lo único que me falta ahora es ser cristiano. Todos llegamos mal a la iglesia.
De una de otra forma, de una de otra manera, todos llegamos con situaciones que nos superaban, que nos dimos cuenta que no éramos capaces solos, entonces aceptamos la mano estirada del Señor que está todos los días ahí para decirte, yo te ayudo. Hasta que llegó el momento, porque Dios, los tiempos de Dios son perfectos, por eso estamos aquí. Porque no me escogiste vosotros a mí, dijo el Señor, yo os escogí a vosotros. Entonces eso hace que sea un privilegio, ¿verdad? Porque en mí no estaba hacer esto, hermano, para nada. Y le aseguro que usted tampoco se encontraba aquí. Pero gloria a Dios que en su amor y misericordia, Él nos llamó, Él puso sus ojos benditos sobre nosotros, nos hizo sus hijos y coherederos con Cristo a la gloria del cielo. Y eso es maravilloso, eso es extraordinario. Entonces, por eso, hermanos míos, que cada día tenemos que ir aprendiendo a través de su palabra, ¿ya? Corrigiéndonos y nunca mirando hacia el lado, sino, decían las ancianitas que conocí, una ancianita de Dios, oiga, decía, mire mijito, aquí decían los caballos cuando los ponen en el carretón, le ponen un cabezal y tiene una ojera que le tapan para que no mire para los lados, porque así se distrae, se puede asustar, le puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿para qué? Para que usted mire hacia adelante. Y la palabra, y claro, uno entendía eso, ¿no? Porque si bien es cierto no había conocimiento bíblico, era una analogía, una comparación maravillosa, porque la palabra del Señor dice, Jesús dijo, miradme a mí, todos los términos de la tierra, y seréis salvos. O sea, el cristiano tiene que caminar mirando a Jesús. El momento que usted miró para el lado y me mira a mí, oiga, va a ver la cantidad de errores míos, y va a decir, va a ser como ese pastor, mejor no voy a la iglesia. Va a ser como ese hermano, mejor no. Santo es el Señor, mira el perfecto que se llama Jesús. Amén. En Él no hay sombra de variación, dice su palabra. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca le va a defraudar, yo sí. Él nunca le va a fallar, yo sí. Y usted a mí también, y nos vamos a fallar entre nosotros. ¿Lo tiene claro eso? Tiene que tenerlo asumido, tiene que aceptar cuando alguien le falla a usted, así como también quiere que usted le acepte y le entienda cuando usted falle. Eso es el camino del Señor. Bueno, vamos a meditar en algunas enseñanzas, porque estos versículos son ricos en doctrina, en enseñanza. El título de la palabra del Señor es Enseñanza sobre algunos deberes cristianos. Y Pablo les escribe, esta carta se la envía a la iglesia, es la primera carta que le envía a la iglesia en Tesalónica. Pablo había estado con ellos poco menos de un mes, había ganado alma, había instruido de muchas formas, primera y segunda de Tesalonicenses, había instruido a la iglesia en Tesalónica. Tesalónica, recuerda cuando dice los tesalonicenses, es porque había una ciudad que se llamaba Tesalónica. Cuando dice carta del apóstol Pablo a los Gálatas, es porque había una ciudad que se llamaba Galacia. Y así, Éfeso. Todas son ciudades donde habían iglesias, que la mayoría de ellas fueron formadas por el apóstol Pablo. Por lo tanto, el apóstol Pablo siempre las visitaba, volvía nuevamente para confirmar a los hermanos en la fe. Volvía nuevamente para fortalecerlos en la fe. Por eso que venimos a la iglesia, te das cuenta que el creyente irresponsable dice, no, si Dios está en todo lugar, si yo creo, el Señor no es necesario en la iglesia. Ese es el creyente irresponsable. Es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna. Por eso estamos aquí, para ser instruidos y corregidos. Bueno, dice la palabra del Señor que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Oh, yo siento su gloria en este lugar. Yo siento su maravillosa presencia. Espero que usted también lo sienta. Santo es el Señor, porque es maravilloso cuando uno siente el poder de su Espíritu Santo. Cuando uno ve al Señor mismo directamente hablando. Porque el Señor se pasea por aquí, dice su palabra. Se pasea en medio de la iglesia. No desaproveche este momento. Usted esté con su oído escuchando la palabra, pero con su espíritu, su corazón, ahí esté pidiéndole al Señor. Señor, tú sabes lo que necesito. Amén. Amén. Oh, gloria a Dios. No deje pasar la oportunidad de venir aquí, porque venir no es venir por venir. Si viene triste, dígaselo al Señor ahí, en el espíritu. Calladito, en silencio, no escucha. Él sabe, Él conoce, dice todo antes que le pidamos, pero le gusta que le pidamos. Entonces usted viene débil, dígale al Señor, necesito que me fortalezca. No quiero irme como vine, Señor. Aleluya. Si así usted lo hace, así será. Entonces por eso la persona no vienen a la luz, no vienen a Jesús. Porque cuando nosotros venimos a Jesús, oiga, quedamos al descubierto. Y ahí nos damos cuenta de todo lo malo que hacemos. Pero ahí comienza el trabajo del Señor. La obra bendita.
a perfeccionarlas. Gloria sea su nombre. Bien, entonces aquí hay algunas enseñanzas, una enseñanza sobre algunos deberes cristianos. Y deberes, hermanos míos, es bueno siempre estarlo recordando. En Romanos 12 también hay una lista grande de deberes cristianos también. Cosas que debemos hacer. Un deber es como trabajar. Trabajar no es, levante la mano el que le gusta trabajar. Bueno, poco los que le gusta trabajar. Trabajamos porque es un deber, tenemos el deber adquirido de trabajar. Tenemos el deber de pagar las cuentas. Tenemos el deber de sostener a nuestros hijos. Y así, el deber de cuidar nuestro hogar. El deber de comprar lo necesario para la mantención alimenticia diaria del hogar. Y, en fin, esos son deberes. Y eso los hacemos, tengamos o no tengamos ganas. Queramos o no queramos. Porque hay una consecuencia si usted no paga la luz. Se la corta. Si no paga el agua, se la corta. Eso es trágico. Si usted no paga el préstamo, tiene problemas. Si no paga la cuota del auto, tiene problemas. Y así, en fin. Entonces, también lo mismo es cuando nosotros aceptamos al Señor como Señor y Salvador. También hay deberes que cumplir. Porque le vuelvo a repetir, el creyente responsable es como el dueño de casa irresponsable, que trabaja cuando quiere. O que no trabaja, porque no cumple sus deberes. Por lo tanto, en ese hogar hay pobreza. Obviamente hay problemas en ese hogar. Le va a costar mucho pagar las cuentas. Entonces, obviamente, porque está faltando a algún deber. Entonces, aquí hay deberes que debemos cumplir. Tal vez algunos lo sabemos, otros no lo sabemos. Algunos los hicimos, dejamos de hacerlo. Bueno, para eso estamos aquí. Para eso es la palabra. Para recordarnos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Cómo actuar y cómo no actuar. Entonces Pablo le habla a esta iglesia y lo primero que les enseña es: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, primera cosa a reconocer es admitir, es conocer, reconocer, conocer a las personas que nos dice que a los que trabajan en el Señor. Entonces, reconocer es admitir, en este caso al pastor, en este caso a los diáconos, oficiales tienen en algunas iglesias, en algunas congregaciones, a los predicadores de la iglesia, a los enseñadores de escuela dominical, a los maestros de las escuelas dominicales, de los discipulados y de las diferentes actividades que el pastor haya tenido y decidido bíblicamente tener dentro de su congregación. Entonces, esos son los que nos presiden, los principales, los que están enseñando, los que están predicando. Entonces dice: os rogamos. Es un ruego, no es una imposición, hermano. Porque una de las cosas que más nos cuesta es aceptar a los que nos enseñan. Siempre estamos criticando, cuestionando a los pastores o a los enseñadores, olvidándonos que es un trabajo dado por Dios y que cada cual en la obra del Señor tiene un trabajo que hacer repartido por Dios, como en una empresa. En una empresa es una cadena que eslabón tras eslabón se va uniendo para llegar a llevar adelante a esa empresa y para que esa empresa permanezca. Y cada cual tiene una función que cumplir ahí. La gente no va a una empresa a sentarse, va a trabajar. Cada cual en una función. Y eso es maravilloso porque así se desenvuelve el mundo. En el mundo, cada cual tiene una función. Por lo tanto, dentro de la iglesia también tenemos una función. Recuerden que el Señor Jesús a la iglesia la compara como el cuerpo de Cristo. Y nuestro cuerpo tiene 216, creo, entre órganos que están dentro de nuestro cuerpo. Y cada uno tiene una función específica.
Y ninguno critica al otro y ninguno dice, el riñón no le dice del izquierdo al derecho, no te necesito. Y las personas que no tienen riñones tienen que dializarse. Y eso es terrible, por la falta de esos órganos vitales. El corazón no puede decirle al cuerpo, no te necesito, ni el cuerpo al corazón. Ni este brazo a este otro, ni este dedo a este. Es increíble si me falta este dedo. Mire, ¿cómo voy a agarrar esto? Es algo pero difícil. Si lo tengo, mire qué fácil. Entonces, así es la iglesia del Señor. Que cuesta, hermanos míos, que cada cual cumpla su función. ¿Por qué? Lo tengo en experiencia vivida y lo viven muchos cristianos. En muchas congregaciones donde los pastores, cuando usted llega, lo colocan inmediatamente en alguna función humana, no la dada por Dios. Y eso, hermano, es complicado. Porque si usted no es riñón, tal vez sea un brazo. Si lo van a poner como riñón, va a funcionar mal. Por eso la iglesia funciona mal. Porque hay gente que está haciendo lo que Dios no le ha mandado, está cumpliendo una función que Dios no le ha mandado cumplir o hacer dentro de la iglesia. Por eso es el tiempo de discipulado, donde siempre les enseño que primero estar seguro del llamado de Dios, de haber sido llamado por Dios. En eso vamos a pasar un tiempo de estar seguro. Luego vamos a pasar otro tiempo preguntándole al Señor, Señor, ¿a quién me llamaste? Porque yo no le llamé para acá a usted le llamó el Señor. Entonces usted tiene que preguntarle al Señor, y yo también. Entonces tengo que tener la claridad y la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo, para saber cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Santos al Señor. Entonces para eso pasa tiempo, meses y años. Entonces a veces hay gente que llega 3, 4 meses en la iglesia y los colocan en ciertos lugares. O la falsa profecía, Dios te trajo para esto, Dios te trajo para esto otro. Entonces es importante eso, hermano. ¿Ya? Entonces lo primero es, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Porque predicar es un trabajo. El pastor lo que hace es un trabajo. Los diáconos, diaconisas en la iglesia. Y así, es un trabajo. Quien recibe la ofrenda es un trabajo. Quien está a cargo de tesorería es un trabajo. Y así, hay mucho trabajo dentro de la iglesia. Entonces, reconocerlos es admitir a esas personas en el trabajo que hacen. Porque Dios los ha llamado a ellos. El problema es que a veces a nosotros no nos parece o no nos simpatiza. Ese es un gran problema eso es un problema de personalidad. Y esas son las cosas que hay que llevar y rendir al Señor. Nunca vamos a hacer del gusto suyo, porque Dios no le preguntó a usted, ¿te parece si te coloco a este pastor? No sé si leyeron lo que mandó el otro día la hermana, a hermana Carolina, lo mandó al grupo de WhatsApp, a los Atalaya. Yo recién terminé de leer. Empecé ayer. Bueno, entonces, ahí habla acerca de eso, porque si el Señor, nuestro Dios, nos preguntara a nosotros, ¿cómo quieres el pastor tú? Piénsalo un ratito, después le dice al Señor, ¿cómo lo quisiéramos nosotros, cierto? Entonces, cada uno de los que está aquí tendría una característica, una cualidad que ponerle al pastor, según usted, pero no según Dios. Entonces, es maravilloso poder entender y aceptar eso, de que los que trabajan en el Señor debemos reconocernos y debemos, y aún más dice, en el Señor, y os amonestan. Y la palabra amonestar significa advertir, significa prevenir, significa reprender. Eso que no nos gusta mucho, que nos reprendan. Es molesto cuando somos reprendidos. Pablo le dice a Timoteo, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Ahora, si somos reprendidos, no somos reprendidos porque el pastor se le ocurrió reprender a la iglesia, sino que el Espíritu Santo de Dios, que conoce, que muchas veces nos ha hablado con amor y no hemos entendido, porque es como al niño, apaga la tele y vaya a hacer tarea. Mi amor, apague la tele y vaya a hacer tarea. Apague la tele y va a hacer tarea. Escuchó, si no, y ahí el niño recién va. Nosotros somos iguales. Dios nos habla hasta que Dios va a entenderlo. Sí, Señor, ahora sí. Porque somos así. Nuestra carnalidad, nuestra humanidad es así. De continuo dada al mal. Somos transgresores. Esta carne siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Así lo explica Pablo.
Hay esta ley, dice que los miembros de mi cuerpo se revelan a la voluntad de Dios. Dentro de mí, dice Pablo, está el hacer el bien, pero no en mi carne. Y así somos nosotros también. Entonces esa es la lucha que hay dentro. Queremos, amén, sí Señor, queremos obedecer, pero salimos, nos vamos y en el día sabemos que esta carne está en contra. Hay que ayunar. A la carne no le gusta ayunar, por más. Al espíritu le fascina, le encanta, pero la carne se molesta, se enoja. A las 10 empieza a reclamar, ¿qué pasó con mi desayuno? A las 2 ya está, nos pasamos una hora en el almuerzo, nuestro reloj biológico. ¿Ah? ¿Vamos a orar? No, es más fácil ver tele que ir a orar, por más. ¿Se da cuenta? Pero orar es un deber. No es si tenemos ganas de orar, no, hay que orar. Bueno, ya me adelanté. Entonces, y os amonestan. Entonces, es hacer que uno haga o evite hacer algo. Cuando estamos haciendo algo mal. O tenemos que hacer algo y no lo hacemos. Eso es amonestar. Entonces, para eso estamos puestos. Esa es la labor del pastor. Esa es la labor del predicador. El predicador no va a predicar puras cosas dulces. Tiene que predicar lo que dice la palabra. Tal como es. Y a veces hay palabras que es dura y que nos molesta muchas veces. Pero hay que predicar toda la palabra de Dios, hermano. Eso es lo que nos hace bien. Las iglesias sanas en doctrina predican la verdad, predican la palabra tal como es. Y eso es lo que bendice a la iglesia. Ahí hay crecimiento en la iglesia. Si no, seguimos igual, hermano. Entonces, luego dice el 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Entonces, en grande estima significa aprecio. Significa apreciar al pastor. Y lo que más uno escucha a la mucha gente, estoy hablando general, yo no solo esta congregación, yo me he juntado con hermanos de otra congregación y lo primero que hacen es hablar mal del pastor. Bueno, cuando llegué yo también era nuevecito, también lo hacía. Pero el Señor con el tiempo le da unas palmas en la boca a uno a través de su palabra y uno va refrenando su lengua. Porque una vez una maestra me dijo, Patricio, me dijo, ¿qué pasa? Me dijo, es que cuando Dios te muestra el error de tu pastor, me dijo, no es para que tú lo critiques, es para que cuando Dios te coloque ahí, tú no hagas lo mismo. Y quedé mudo. Y de ahí aprendí a refrenar mi lengua y entender que hay que tenerlos en estima, que hay que apreciarlos por la obra, o sea, por el trabajo que tienen que hacer, porque no es fácil, hermano. La mayoría de la gente critica en la empresa, criticamos al gerente general de la empresa, por todo lo criticamos, pero no nos ponemos a pensar lo difícil que es el trabajo que él tiene, el mover, porque usted hace una pura cosa en la iglesia, el gerente hace 1000, lo mismo en la iglesia. Usted hace una cosa, el pastor hace muchas cosas. Santos al Señor. El Señor le bendiga. Ah, está bueno, ¿cierto? Está bueno este día, recién se está poniendo mejor todavía. Es maravillosa la palabra. Entonces, dice, por causa de eso, tened paz entre vosotros. Recuerde que el Señor, cuando entraba a un hogar, decía, Shalom Aleichem. Y la respuesta lógica era Aleichem, Shalom, que significa la paz sea a vosotros. No era solo un decir. Seguramente aquí dentro de la iglesia también había los problemas que hay en todas las congregaciones, problemas de caracteres, problemas de personalidad. Esos son los problemas que enfrentó la iglesia primitiva cuando comenzó a crecer. Había falta de maestros y la iglesia crecía muchísimo. Entonces no había tiempo para formarlo, para discipularlo y que los cristianos fueran madurando. Porque esto pasa entre los inmaduros. Cuando somos inmaduros, ahí hay conflictos dentro de la iglesia. Hay pleitos, hay enemistades. Hay gente que no acepta a otra. Que no me agrada esta, que no me agrada este. Y empiezan las disputas dentro de la iglesia. Cuando el Señor nos ha llamado a la comunión, los unos con los otros. Porque usted es hijo del Señor, yo también. Porque usted tiene una preciosa alma que salvar, yo también. Porque yo estoy tratando, un hermano cantó una alabanza que me hizo llorar un día. Y decía, no me critiques, hermano mío. Ve que me esfuerzo por ganar el galardón. Y en eso estoy yo, y yo creo que usted también. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que en eso estamos todos aquí, hermano. Tratando. Entonces, qué terrible es ver a alguien que más encima esté en contra suyo. Porque nuestro adversario es Satanás, el diablo. Usted no es mi adversario ni yo el suyo. Nosotros somos hermanos en la común fe. Por eso, estos son los deberes. Así enseña Pablo a la iglesia. Así debe ser la iglesia. Tiene que tener paz. Y paz
es situación donde no hay conflictos, donde no hay guerras. Usted no viene a la iglesia a pelear con su hermana, con su hermano. Usted no viene a que lo critiquen, que lo cuestionen. Usted no viene a que alguien en la puerta diga, bueno, menos mal que apareció. ¿Cierto? Porque eso inmediatamente va a sacar el lado B. El viejo hombre, la vieja mujer, que todavía nos queda algo. Y ya va a crear un conflicto. Y ya no va a haber paz en la iglesia. ¿Por qué? Porque algunos van a apoyar a uno y otros van a apoyar a otro. Por eso el consejo es tener paz entre vosotros. El 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Aquí hay 4 cosas importantes, hermano, que dan para una predicación extraordinaria. Siempre digo esto y me falta el que después el Señor lo llegue a predicar acerca de él. Pero gloria al Señor, ¿cierto? Porque a mí el Señor me dio a entender una cosa y el Señor a usted le dará a entender otra cosa. Gloria al Señor. Es para edificación de la iglesia. Hágase todo, dice, para edificación de la iglesia. Santo es su nombre. Entonces, que amonestéis, y ya vimos la palabra amonestar, era advertir, era prevenir, era reprender. Ocioso es aquel que no hace nada, aquel que no tiene fruto, aquel que no tiene ningún provecho. Y lo vemos y es común. En nuestro trabajo, si usted ve a alguien y usted es trabajador en la iglesia, en el trabajo suyo, usted se esfuerza y le hace empeño, porque hay mucha gente que es muy trabajadora en la empresa, pero aquí en la iglesia no hacen nada. Entonces creen que aquí vienen a descansar, solo a sentarme nomás. No, no es así. Todos tenemos un trabajo. Hemos sido llamados, esta es la viña del Señor. Por lo tanto, el Señor llamó obreros, no cascos blancos, cascos azules, amarillos, rojos. No sé si saben lo que significa. Esos son obreros. Y los obreros son los que trabajan. Y bien esforzados que trabajan. No significa que el que tenga casco blanco no trabaja. Pero un casco blanco va a haber durante 50 personas. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que el Señor llamó obreros a su viña, para que trabajáramos, no para que estuviéramos de ociosos, sin hacer nada. Entonces, dentro del caminar, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que vamos creciendo, vamos madurando, y solito nosotros nos vamos dándonos cuenta que hay trabajo en la iglesia que no se hace, y solito, si usted, el Señor lo ha llamado, solito se va a colocar ahí. Solito el Señor lo va a llevar, porque el Señor lo llamó. A veces, dentro de la iglesia, recuerda siempre, hay ministerios, hay dones y funciones. Santos al Señor. En la iglesia hay que hacer aseo. En la iglesia hay que ponerse en la puerta. En la iglesia hay que orar. Y así, tantas cosas que hay que hacer en la iglesia, hermano. Hay que predicar. No solo aquí, sino también afuera. Entonces, hay que trabajar en la obra. Entonces, si alguien no hace nada, hay que amonestarlo, hermano. Hay que reprenderlo. Hace algo, hermano. Pero eso no tiene que hacerlo usted. No tiene que hacerlo el hermano o la hermana. Las cosas hay que saber hacer. Santos, recuerda el principio que leímos, 2 Timoteo 3:16. Toda la palabra de Dios es útil. Entonces, si usted quiere corregir a la iglesia, debe corregir por la palabra. No es personal, porque eso va a volver a traer conflicto. Porque hay gente que no lo hace con sabiduría. Lo hace desde su personalidad. Y eso es lo que molesta. Eso es lo que hiere y hace que las personas no vengan a la iglesia. La palabra de Dios nos corrige. Porque siempre se nos van a ir olvidando algunos deberes, hermano. Siempre se nos van a olvidar algunos. Y el Señor siempre nos va a recordar, ese va a ser todo nuestro caminar. Nunca vamos a llegar a un momento que digamos, yo lo estoy haciendo todo. Entonces, alentar, y dice luego, que alentéis a los de poco ánimo, no significa criticarlos, no dice criticarlos. Es todo lo contrario. Porque siempre nuestro ánimo va a decaer, hermanos. En algún momento nuestro ánimo va a decaer y eso le va a pasarle, a todos nos va a pasar. Cuando comenzamos la obra, hermano, tuve tiempos así, hermano, 3 meses, 4 meses, predicando. Tuve un año en realidad predicando solo, pero durante 3, 4 meses prediqué y habíamos 2 hermanos en la iglesia, 3 hermanos en la iglesia, y no llegó nadie. Y otros problemas que no vale la pena contar. Y yo seguía orando y ayunando y trabajando y vamos avanzando, pero llegó un momento, hermano, que vi que las cosas no andaban, no funcionaban. Y se me cayeron mis brazos y me desanimé. Y llegué a la casa así, muy desanimado. Y mi esposa me pregunta, ¿qué me pasó? Yo le dije, nada. Ahí yo copié a la mujer. Nada. Como ya la había escuchado muchas veces a ella, dije, esta es la palabra que hay que usar ahora. Nada. Y no tomé ni 11, me fui a acostar. Entonces ella sabía que no me pasaba nada.
Sabía que me pasaba algo, porque si no tomaba once, eso era grave. Entonces, me fui a acostar y llegó a acostarse ella también y me preguntó. Y ahí le conté, no, me dijo, si te pasa algo, porque yo te conozco. Y le dije, te enteraste de lo que esta cuestión. Así mismo. ¿Qué me dijo? La obra, con la iglesia. No llega nadie. Habíamos 2, 3, todos los días al culto. El hermano hace esto y qué sé yo. Y vi las cosas que no debía. Y mi esposa me dio un sabio consejo y me alentó. Pregúntale al Señor. Ore, converse con el Señor, diga. Y así lo hice, me levanté en la mañana. Me levanté a orar y me fui al trabajo. Y le pregunté al Señor. Y le dije, Señor, verdaderamente tú me llamaste, Señor. Entonces, en ese momento ella me dio palabras de aliento, porque yo estaba desanimado. No necesitaba una crítica en ese momento. No necesitaba una corrección y menos una reprensión. Por eso, hermano mío, que lo maravilloso de Dios, cuando el Espíritu Santo usa a alguien para corregir, para instruir, para reprender, Dios sabe en los momentos que tiene que hacerlo. Y eso tiene que ser algo dado por el Espíritu Santo y dado de Dios. No es que uno lo anda reprendiendo cada rato a la gente, porque quiere, o porque estoy molesto y enojado, porque tú me molestas. No, no es así. Dios sabe hacer las cosas. Cuando estamos firmes, el Señor nos puede dar un chicotazo. Pero cuando estamos débiles, el Señor nos va a dar un abrazo. Él nos va a levantar. Porque es así, si nosotros, dice, siendo malos, hacemos eso con nuestros hijos, cuando nuestros hijos están mal, nosotros nos vamos a ir a crearle más mal por mal. Vamos a ir a aportar, vamos a ir a ayudar. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama, que es perfecto en lo que hace y que sabe nuestros estados de ánimo? Bueno, y el Señor después me habló y me levantó el Señor y fortaleció mi vida el Señor y bendijo y llenó la iglesia, hermano, porque son momentos que tenemos que vivir, son momentos que tenemos que pasar, donde Dios nos prueba nuestra fe. ¿Hasta dónde llegamos? Pero viene el momento de desánimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Alentar. Entonces, si usted ve a un hermano o una hermana que está desanimado, ya sea aquí en la iglesia, de otro lado, de donde sea, usted tiene que alentar, darle palabra de aliento. Y alentar es animar, es infundir aliento o esfuerzo. Vamos, mi hermano, ya va a pasar si el Señor nos va a sacar adelante. Yo también pasé una situación difícil y con el Señor la pasé. Y usted, eso es alentar, hermano. Entonces, luego dice que sostengáis a los débiles. Sostener. Pablo, Romanos 15:1, si no me equivoco, déjeme buscarlo. Sí. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y 14:1 dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No voy a seguir leyendo, que hay una enseñanza extraordinaria ahí del apóstol. Se dio cuenta en los dos versículos. Entonces, hermanos míos, Efesios 2:20, debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas. Lo que ellos enseñaron. Eso es lo que tenemos que oír y vivir. No solo hablar, sino vivir. Porque siempre va a haber débiles en la iglesia. Dice, el libro de Hebreos dice que habla mucho acerca del sumo sacerdote, no del sacerdote, del sumo sacerdote Jesús. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si Él se compadece, ¿quiénes somos nosotros para no compadecernos, hermanos? Si hay un hermano que tiene la debilidad de fumar, ¿por qué no nos vamos a compadecer? La Biblia nos dice que debemos criticarlo. Nos dice que tenemos que presentarnos delante de Él como, miren a mí, hermano, yo no fumo, yo no hago, porque ahí estamos en el lugar del fariseo hipócrita. Entonces, por eso dice Pablo, no para agradarnos a nosotros mismos. Eso hace a alguien que se agrada a sí mismo. Yo vi muchos así cuando llegué a la iglesia. Hoy no están en la iglesia. Santo es el Señor. Porque todos tenemos debilidades y flaquezas, hermano. No hay nadie aquí que pueda decir, yo por todos los lados estoy sellado, completito. No hay ninguna debilidad en mí. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos flaquezas. David era un hombre que mató al gigante Goliat. David era el hombre que peleaba con leones, con osos. Santos al Señor. Pero si usted lee los salmos se va a dar cuenta que él tenía flaquezas y debilidades. Se va a dar cuenta que él, hermanos míos, sentía miedos y temores. Entonces muchos piensan, oh, el rey, sí, era humano, era hombre, igual que, de carne y hueso, igual que nosotros. Entonces por eso lo otro que dice es que sostengáis a los débiles, sostenerlo. Si se va a caer, sosténgalo. Sopórtelo, no lo critique, no lo cuestione, no lo enjuicie y menos lo condene. No debemos hacerlo. Santos al Señor. Porque he visto, hermano, a través de YouTube,
He visto la disciplina que ejercen algunos, llamándose ministros de Dios, que ventilan las cosas al aire libre, que avergüenzan, hermano, a hombres que cometieron errores, que cayeron en alguna debilidad. Y escuché a, Dios bendiga, Pastor Harrigan, Claudio, Juan Carlos Harrigan se llama, y lo nombro al siervo de Dios porque son siervos de Dios que enseñan la doctrina, la verdad, hermano. Y decía, hombres de Dios evangelistas que fueron puestos en disciplina, fueron avergonzados delante de toda la iglesia, públicamente, y hoy están emborrachándose, hoy están lejos, porque eso es lo que hace cuando usted tiene una herida y usted le mete en el dedo la llaga, eso duele, eso lo aparta del Señor, y ese no es el Señor, ese es el hermano, esa es la hermana que se cree santa, que se cree perfecta, que cree que todo lo hace bien, y verdaderamente el Señor tiene un término feo para eso, es un hipócrita. Es un actor, un hipócrita es un actor, porque es la apariencia, porque Dios nos conoce tal como somos. Dan una apariencia solamente de ser perfectos y buenos, moralmente, se creen moralmente muy buenos, mejores que los demás. Entonces, eso quiere decir que no conoce a Dios, y menos conoce la Escritura. Quiere decir que nunca ha estudiado o ha conocido la vida de los hombres de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y aún así le falló a Dios. Salomón era el hombre más sabio que pisó la tierra y terminó cayendo en idolatría. Moisés era el hombre más manso que pisó la tierra y terminó airándose. Santos al Señor. Entonces, la Biblia no esconde los errores que tuvieron estos hombres de Dios. Entonces, no hay un hombre que sea perfecto, que sea fuerte y que diga, no, Dios nos fortalece. David lo que hizo, lo hizo porque Dios estaba con él. Si algo hacemos es porque la gracia de Dios nos ha ayudado. Si usted es fuerte de carácter, gloria a Dios, porque se necesita también, si debe haber gente fuerte, pues si hubieran puros débiles, o si hubieran puros fuertes. Entonces se da cuenta que dentro de la iglesia lo va a haber. Por eso Pablo enseña a esta iglesia cómo debía conducirse, y es lo mismo que estamos escuchando nosotros hoy, es lo mismo que debemos hacer nosotros, soportar a los débiles, por alguna debilidad que tengan, por la gente se escandaliza. Como si el pastor tiene que ser perfecto, como si el predicador tiene que ser perfecto, como si el hermano. Y eso, hermanos míos, es según nuestro ojo. Porque nunca vamos a llegar a esa estatura. Santos al Señor. Dijo un hombre de Dios, la iglesia no es un museo de gente santa. Es un lugar lleno de pecadores arrepentidos. Santos al Señor. Que por eso nos reunimos aquí. Porque el que comenzó, dice, en nosotros la buena obra la perfeccionará. El Señor es el que nos perfecciona, hermano. Y nosotros podemos hacer morir los deseos carnales. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Pero siempre va a haber gente débil en la iglesia. Gente que le cuesta caminar. Que usted lo ve venir una vez y después va a pasar 4 o 5 meses y lo va a volver a venir a ver. Que viene un día, al otro día no viene. Siempre va a haber gente así, débil. Entonces, si usted está todos los días, si usted el Señor le ha fortalecido, gloria a Dios, pero alabe a Dios. No se ponga, es usted que tiene que darle palabra de aliento, es usted que tiene que soportar. Si usted es fuerte, soporta a los débiles. Santos al Señor. Para eso están los fuertes en la iglesia. Que el Señor los bendiga. Amén. ¿Está bueno esto, cierto? Amén. Está maravilloso. Entonces, ¿cómo nos enseña la palabra y va cayendo nuestro ego personal, nuestras cosas que tenemos, aleluya, y nos vamos revistiendo del nuevo hombre, conforme a la palabra, no conforme a nosotros creemos y pensamos? Porque esta es la iglesia de la hora del Señor. Esta hora hay que cuidarla, hermano. A los hermanos y las hermanas hay que cuidarlas. Santo es el nombre del Señor. Que seáis pacientes para con todos. Pacientes. Y la palabra paciencia significa calma y tranquilidad en la espera. Algún día cambiará. Algún día el Señor obrará en él. Algún día el Señor lo libertará. Porque yo y usted debemos orar. Ese es nuestro trabajo, tanto por nosotros como por ese hermano flaco. Significa flaco, débil en la fe. A eso se refiere cuando dice recibir al hermano flaco. No significa de envergadura, sino significa débil en la fe. Santos al Señor. Pero no para contender sobre opiniones, porque podemos ser demasiado fuertes y agresivos y podemos votar al hermano en vez de sostenerlo, lo votamos. Bien, pasemos al otro. Está bueno con eso. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y esto es difícil, ¿no? Si para nadie le es fácil. Pero es la instrucción, es la enseñanza.
Ninguno tiene que pagar mal por mal. O sea, me la hizo, yo se la hago. Porque hay una referencia del Antiguo Testamento que era ojo por ojo, diente por diente. Me la hace, se la hago. Ah, no, es que me la dice, no tengo que quitármelo. No paguéis a nadie mal por mal. Porque si alguien nos hace mal y nosotros actuamos con él igual, no somos diferentes. Hemos perdido el tiempo en los años que llevamos a la iglesia. No hemos avanzado nada. No hemos aprendido nada. Estad siempre gozosos. Y esto es difícil. El gozo, recuerden que el gozo lo trae el Espíritu Santo de Dios. Es difícil estar gozosos cuando hay aflicciones, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades. Es muy difícil. Pero recuerden, cuando nos llenamos de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae gozo a nuestra vida. Y por eso tenemos que ser siempre llenos del Espíritu Santo de Dios. Luego dice, orad sin cesar. Y cesar, la palabra cesar, significa dejar de hacerlo, interrumpir la oración. O sea, estar una semana, 2 semanas, un mes sin orar. A eso se refiere. Se refiere que estemos todo el día orando, sino que debemos orar siempre. Orar sin cesar. Es no dejar de orar. ¿Cuánto debemos orar? Cada cual debe saber lo que necesita orar. Si 1 hora, 2 horas, 15 minutos, cada cual debe saber. Cada cual debe orar lo que necesita orar. Hacía Roger G. Ávila, hermanos míos, cuando él ayunaba, en el ayuno del Señor, el Señor, por eso él escribió el libro El ayuno del Señor. Les recomiendo que lo lean. El libro de la oración también de G. Ávila, buenísimo. No tiene muchas páginas. Y él, cuando ayunaba, 8 horas diarias, oración, él se encerraba en una pieza. Obviamente él no estaba 8 horas hincado, podía estar sentado, parado, caminando también. Estaba orando 3, 4 horas, hermano, y obviamente cuando uno lleva 2 horas, 3 horas, ya las rodillas empiezan a paralizar, empiezan a doler las piernas. Entonces en ese momento uno se para y comienza a caminar y no interrumpe la oración. Amén. Porque podemos orar de rodillas, podemos orar de pie también. Entonces él se encerraba a orar con el Señor. Y a él le preguntaron si le gustaba orar. Él dijo no, pero sé que tengo que orar. ¿Se da cuenta? Entonces, no es que usted quiera o no quiera. No es si tenemos ganas, ay, que yo no tengo ganas de orar. No es eso. Porque se imagina si dijera eso, ay, no tengo ganas de trabajar, que infantil se ve eso. Que infantil se ve, ¿verdad? Usted va igual. Cansado, cansada, enfermo, con problemas, con dificultades. Usted va igual, porque es un deber. Orar es un deber. Y es una necesidad. Más allá de un deber, es una necesidad. La necesidad de orar sin cesar. Orar y no desmayar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No solo por lo bueno, también por lo malo. En todo damos gracias a Dios. Y cuesta, hermano, hay algunas situaciones en las que no creemos que debemos dar gracias. Aquí dice, dad gracias en todo. Y no es la única parte que nos enseña el apóstol. Porque siempre damos gracias por lo bueno, pero no por lo malo. Y de lo malo también aprendemos. También sacamos enseñanzas. De lo malo también sacamos enseñanzas. Y es cuando, yo creo, más aprendemos. Es cuando más aprendemos. Entonces, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. A veces nosotros preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Esta es la parte. Algo que está dentro de la voluntad. Algo de lo que Dios quiere. Que seamos agradecidos, pero siempre. Gracias a Dios por la abundancia. Gracias a Dios por la escasez. Gracias a Dios por lo mucho. Gracias a Dios por lo poco. Gracias a Dios por la bendición. Gracias a Dios por la prueba. Pero la mayoría de la gente solo da gracias a Dios por lo bueno, no por lo malo. Job le dijo a su mujer, ¿recibiremos bienes de Dios solamente y no recibiremos males? Entonces nosotros como que creemos que Dios siempre nos va a decir, sí hijo, sí hijo, sí hijo, toma, sí, sí. Estamos equivocados, hermano. Dios nos ama. Nos va a dar un abrazo, nos va a hablar palabras maravillosas, pero también nos va a dar su correctivo, hermano. Y también debemos dar gracias por la reprensión de Dios. También debemos dar gracias por la corrección de Dios.
También debemos dar gracias por la disciplina de Dios. Por todo, aquí dice, debemos ser agradecidos en todo. Esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Luego dice el 19, no apaguéis el espíritu. Antes Pablo aconseja y le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego. No necesitamos bomberos aquí que vengan a extinguir, a apagar el fuego. Si no, decían los hermanos antiguos, y me gustaba mucho, las ancianas también, hombres que duermen en el Señor, mujeres que duermen en el Señor, pero de los cuales yo recibí enseñanza, cristianos de 50, 60 años sirviendo al Señor. Entonces algo tendré que enseñarnos, ¿verdad? Y decía, sea usted un leño, sea usted un palo ahí. Cuando se hace una fogata, agregue, sea usted un palito. Se da cuenta que entre más madera le pone, más leña le pone al fuego, más grandemente es el fuego, más calienta, santo sea el Señor. Entonces eso debe ser un cristiano en la iglesia, debe ser un leño encendido. Porque es increíble, hermano, pero hay gente que no le gusta la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Yo he estado en congregaciones donde cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, se van para afuera. Y he corregido duramente eso, hermano. Qué falta de respeto, hermano. El Espíritu Santo es Dios. Y es lo más maravilloso cuando el Espíritu Santo de Dios viene. Estuve en una congregación donde la campanilla apagaba el fuego del Espíritu Santo. En otro lugar dice, no contristéis. Y contristar significa entristecer al Espíritu Santo de Dios, haciendo cosas que no debemos. Porque cuando hacemos cosas indebidas, entonces entristecemos al Espíritu de Dios. Entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Cuando viene a la iglesia y nosotros no le aceptamos, entonces, hermano mío, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es derramado en su iglesia. ¿Para qué? Para que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es mucho más fácil practicar lo que dice la palabra. Y es la única manera. Porque Él nos ayuda. A través de su Espíritu Santo nos ayuda a hacer lo que Él nos manda. Porque es difícil. Porque de forma carnal no podemos. Es muy difícil. Y si alguien lo hace de una manera carnal, natural, se da todo el crédito a sí mismo. No, es que yo, por hermano, yo tengo capacidad, por hermano. No, es que yo tengo capacidad. ¿Ah? Es que yo, no, es que yo. Los hermanos, yo le pusieron a eso. Y el Señor está atrás ahí diciendo, háblale de mí. Si soy yo el que te ayudo, soy yo el que te doy la fuerza. Si hace algo es por la gracia o no. Pablo dijo, todo lo que soy es por la gracia de Dios. La gracia no solo es el don inmerecido, sino es todas las bendiciones que Dios nos da. Todo lo que tenemos es por gracia. Aleluya. No solo la salvación. La vida es por gracia. Su trabajo es por gracia. La salud es por gracia. Este aire, todo es por la gracia bendita de Dios. Entonces, no es por nuestras capacidades. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que menguemos nosotros para que crezca Cristo en nosotros. Para que podamos honrarlo a Él, para que podamos glorificarlo a Él, para que podamos exaltarlo a Él. Santo es su nombre, para que podamos hablar de Él, que el Señor es el que nos ayuda. En esto Él me ayudó, Él en primera persona, nosotros en segunda persona, hermano. Cuando hable de usted, hable en segunda persona, por favor. Siempre nombre al Señor primero. No, es que yo, y después nombran al Señor. Se nota inmediatamente el ego, que todavía no muere. Se nota inmediatamente, hermano mío, la poca dependencia del Señor, y más de mí no había un hermano que decía, mira hermano, no, decía eso de andar llorando, decía. No, decía, ¿cómo andar llorando? Criticaba a los hermanos que lloraban en la iglesia. Porque él nunca había sentido lo que era el Espíritu Santo de Dios. Hay una alabanza que cantamos y dice, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene, nos quebranta. Por eso hay gente que nunca ha sentido el Espíritu Santo, no saben lo que es. No saben lo que es que el Espíritu Santo es Dios. No saben lo que es que Dios lo llena, que Dios le hable, que Dios lo conforte, que Dios lo consuele. Entonces este hermano era así, por capacidad propia, totalmente al natural. No eso de llorar y criticar. Fueron a la playa. El pastor le dijo que no fuera. Fueron de vacaciones, le dijo que no fuera. Dios había partido. Fueron a la playa. Se ahogó un hijo. Imprudente el hijo se metió donde no tenía, se ahogó el hijo. Nunca había llorado tanto en su vida ese hombre. Son lecciones, hermano, que uno las escucha y de verdad puede criticar y cuestionar y pensar lo que sea.
Pero yo veo, hermano, qué terrible cuando estos hermanos hacen eso. Otro hermano dice que también cuestionaba enseñanzas que he escuchado yo de hermanos ancianos, experiencias vividas, hermano, porque el Evangelio hay que tener experiencias con Dios, tanto vividas como de otros, buenas y malas, porque todas sirven. Las buenas vamos a glorificar a Dios, y en las malas vamos a tratar de no hacer lo que hizo ese hermano para que no me pase lo mismo a mí. Y otro hermano que criticaba lo mismo, un día descendió el poder del Espíritu Santo, hermano, de allá mismo el Espíritu Santo lo trajo rodando para acá. Que cualquiera, por eso que dice Pablo que los naturales no pueden entender las cosas del Espíritu. No pueden. No es que no quieran, no pueden. Por eso Jesús dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Esto es algo espiritual, hermano. Esto es algo celestial. Esto no es algo natural. Gloria sea a Dios para siempre. Entonces, hay cosas, hermano, de esa manera. No apagar el Espíritu. Entonces, vi en la iglesia cuando el Espíritu Santo de Dios iba a la iglesia, yo iba a adorar a Dios. A eso vengo a la iglesia. A eso iba a la casa del Señor. Yo ayunaba y oraba. Y iba lleno del Espíritu Santo con todo el gozo. Me ponía a alabar y me tocaba la campanilla. Porque muchos pastores todavía usan la campanilla. Y la campanilla dirige el culto. No, Jesús el Señor dijo otra cosa. Y a mí me interesa lo que dijo mi Señor. Me interesa lo que dice su palabra, porque este es el manual que tenemos nosotros y de él no tenemos que movernos. Jesús el Señor dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda ciencia, justicia y verdad. Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios guíe el culto. Gloria sea al Señor. Y Él puede interrumpir cuando Él quiera, cuando Él lo desee, porque esta es su casa y somos sus siervos y Él puede hacer lo que quiera en medio de su pueblo. ¿O no, iglesia? Por supuesto que sí, por hermano. Eso es el Espíritu Santo. Para eso es la instrucción. Para eso es la formación, como enseña Pablo. Hágase todo decentemente y con orden. Para eso es la instrucción bíblica. Para que cuando el Espíritu Santo venga a la iglesia, no hagamos como muchos hacen hoy día, payasadas, ridiculeces, hermano. Cosas humanas que asustan a la gente, que molestan, que da vergüenza ajena. Sino que el Espíritu Santo de Dios se manifieste, pero con orden. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz. Entonces, no apagar el Espíritu también es un deber cristiano. ¿Ya? No menospreciéis, dice luego, las profecías. Esto es, hermano mío, algo muy complicado dentro de las congregaciones. Cuando recién llegué a la casa del Señor, hace como 22 años atrás, no, digo, cuando era pequeño, cuando mi madre me llevaba a la iglesia, recuerdo que había un siervo de Dios, el obispo Arturo Espinosa Campos. Era un siervo ungido por Dios. Una iglesia de 700, 800 almas habían ahí, la iglesia general, que tenía como 32 circuitos, iglesias locales en diferentes lados. Creció la iglesia con él. Y los cultos, hermanos, eran todos tan maravillosos. Había presencia de Dios, había danza, y no uno o dos, había mucha gente. Veía unas ancianitas, hermanos, danzando, otros hermanos profetizaban, otros oraban, otros de rodillas, adorando a Dios. Habían hermanos especiales para parar banca. Los cultos terminaban a las 5 de la mañana, a veces los hermanos se iban de ahí para el trabajo. ¿Por qué usted cree que hoy día se ha extinguido el Espíritu Santo en las iglesias? Porque los que están por delante lo han apagado. Han apagado el Espíritu Santo de Dios. En la iglesia donde estuve, por eso salí, no permitía. Oiga, estábamos con la gloria de Dios, aparecía el pastor y apagaba todo. Y comenzaba a hablar de una forma agresiva. El Espíritu Santo inmediatamente se iba. Así están las iglesias hoy. Están hablando los hombres. Están guiando ellos los cultos y no están dejando que el Espíritu Santo de Dios guíe. Oh, gloria a su nombre. No, a mí me gusta que Él guíe. Porque no tenemos esquemas humanos. Hermano mío, el programa viene de arriba. Si bien es cierto, hay un orden estructural dentro de la iglesia, que es lo que siempre hacemos, pero que esto no nos ponga una camisa de fuerza para que el Espíritu Santo de Dios sea derramado en la iglesia, porque cuando el Espíritu Santo es derramado, la iglesia es bendecida. Hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay fortaleza, hay cambio, hay gozo. Por eso que los cristianos, usted los ve, hermano, amargados, van a la iglesia como que, con así una cara, hermano, amargada. Como que lo peor que les pasó es ser cristiano. No vienen con gozo. No tienen el anhelo de volver a ir al culto otra vez, sino que van de vez en cuando. Una vez al mes, con eso basta. Y cuando vienen así, hermano, totalmente, como le dijera yo, como si van, no sé, a un funeral, hermano.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo han apagado en la iglesia. Los que están por delante han apagado el Espíritu Santo en la iglesia. No ministran, hermanos míos, la palabra de Dios bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo, sino que de forma natural. Solo letra. Del reino de Dios no consiste en palabras, hermano. Consiste en poder de Dios. Y ese es el poder de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo viene, usted se va lleno del Espíritu Santo y usted tiene ganas, anhelo de volver otra vez. Y cuando viene a la iglesia está preocupado de la hora, es la hora del culto y vamos a la casa del Señor. Y viene con una actitud de alabanza, de glorificar a Dios, de exaltar su nombre. Y no de un culto rutinario más. Porque esto no es rutina, hermano. Santo es el Señor. Donde hayan 2 o 3, dijo el Señor Jesús, yo voy a estar en medio. Y cuando Él está, algo pasa, aleluya. Cuando Él está, hay sanidad, hay restauración, hay liberación. Hay fortaleza. Oh, gloria a su nombre. Y yo sé que Él está aquí. No necesito verlo. No necesito sentirlo. Porque Él dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy. Eso solo hay que creerlo. Y Él se pasea en medio de la iglesia. Él conoce la realidad de la iglesia. Él sabe cómo usted vino. Él sabe cuál es la actitud que usted trajo. Aleluya. Y no hay cosa más grata, como dice el salmista. Entrad por sus puertas con alegría, dice. Con alegría. Con acciones de gracia. A eso venimos a la iglesia, hermano. A dar gracias a Dios por tanto que tenemos, por todo lo que Dios nos ha dado. A adorarlo porque Él es santo, puro y perfecto. Gloria al Señor. Entonces, no menospreciar las profecías es tener a alguien o algo en menos de lo que se merece. Dice examinar para saber, reconocer también es, examinar es reconocer la calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o error. Eso es examinar. No es creer a toda profecía ni desechar la profecía como diciendo, no, esto no es de Dios. No, sino examinar es precisamente eso. Hay mucho error dentro de la iglesia, hermanos míos, en cuanto a la profecía. Te metas a internet y vea la profecía de Chillán, donde parece que era el pastor que estaba ahí hablando en lenguas y una hermana interpretaba. Y dentro de la profecía, ellos dieron fechas. Nunca una profecía, hermano, por lo que he visto, por lo que sé, trae fecha. Jamás. Jamás es tan exacta. Porque una profecía tiene, hermano, el propósito de anunciar algo futuro. Dios nunca ha dado una fecha exacta. Jamás en una profecía. Cuando vino el profeta Orwood en el año 2009, él profetizó el terremoto de Chile del 2010. Él estuvo en la iglesia, pero esto no lo difundieron. Yo no tenía computador en ese entonces. En el 2010, ya cuando había pasado, el Señor me permitió tener un computador y estudiando, lo encontré. Y cuando lo vi, yo dije, este es un verdadero profeta. Si yo hubiera escuchado, yo lo hubiera difundido. Porque la palabra de Dios dice que Dios no hará nada sin revelárselo primero a sus siervos, los profetas. Lo que pasa es que algunos todavía han censurado ese ministerio, que no hay profeta. Le creen a los falsos, pero no le creen a los verdaderos. Y él dijo, Chile te va a temblar. Yo veía, dice, cómo los pescados y el agua se metían por las casas y salía. Escúchelo, todavía está en internet. Lo que pasa es que la gente no estudia, no se preocupa de su vida. Solo recibe lo que uno le da aquí. Y esto es muy poco, hermano. El cristiano siempre tiene que estar preocupado de su vida espiritual. Siempre tiene que tener un tiempo devocional para Dios, para la oración, para la lectura, para estudiar, para conocer, para ver lo que está pasando en el mundo entero. Cómo lo que está en la Biblia se está aconteciendo. Cómo las señales que están en la Biblia hoy están aconteciendo. Santo es el nombre del Señor para siempre. Entonces, hermano, esa profecía, hermano, ella decía que Chile iba a venir un terremoto tan grande que Chile se iba a partir en 3. Pasó julio y no pasó nada. Otra cosa, hermano, que dijo ella en un momento que se quedó callada, dice, no, Señor, eso no puedo decirlo. Y en el lengua como que insistía, que hermano mío, como que insistía que lo dijera. Y ella dice que Dios iba a matar a todos los hijos de los cristianos que no le sirvieran bien a Dios. Un hermano un día aquí, que es pastor ahora, se subió al púlpito y habló como que queriendo instruir a la iglesia. Cuando yo me subí, refuté inmediatamente esa enseñanza. Ningún cristiano serio puede creer en eso. Porque si Dios mata a mis hijos, no le sirvo más a Dios. Porque no es el Dios que yo conozco. Así estoy de seguro que eso no es una verdadera profecía, sino que es una profecía falsa del corazón de las personas. Entonces hay un problema tremendo dentro de la iglesia con él. Hay iglesias donde usted entra, hermano, y Dios te trajo para cosas grandes. Y lo ungen de profeta, y lo ungen de apóstol, y lo ungen de todo. Pero hablan de su corazón. Señor les bendiga. Amén. Entonces aprenda usted a reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
aprenda usted a examinar lo que es de Dios. Porque cuando, hermano, la profecía, dice Pablo, úsese para exhortación, consolación y edificación. Y había otro un día en una iglesia grande que levantó la mano y todos los pastores, amén, amén, amén. Hermano, yo decía, pero ¿cómo estos pastores no van a saber que eso no es de Dios? Por eso dice Dios a través del profeta, os daré pastores con discernimiento y conocimiento. Y discernimiento es reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios, hermano. Y este hermano decía, hay pecado aquí. Y yo los voy a nombrar con nombre y apellido. Y todos los pastores decían amén. Eso no es de Dios, hermano. La palabra de Dios dice que Dios no avergüenza a nadie. Cuando un hermano en la iglesia ha cometido error, tiene que arreglarlo él con Dios. Y si Dios le va a hablar, va a tomar profecía a alguien, va a ir a orar y va a restaurar esa vida. Eso es de Dios. Entonces, por eso, hermanos míos, dice, el último que voy a leer es el 21, dice, examinadlo todo. Cuando vino Orgo, el profeta decía, ¿sabe lo que Dios pedía? Un arrepentimiento nacional. No solo a la nación, sino también a la iglesia. Porque la iglesia hoy día, hermano mío, tenemos mucho que arrepentirnos. Hay mucha soberbia dentro de nosotros los pastores hoy día. Mucha soberbia, mucha arrogancia y mucho orgullo. Hoy día cada cual está para su lado. Hoy día cada ministerio, hermano, proclama lo próspero que es y menosprecia a los demás. Las iglesias, hermanos, de que nació la iglesia, siempre fueron independientes, con su propio liderazgo, pero fueron unidas entre sí. Hoy día todos los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros están unidos, pero los verdaderos está cada cual para su lado. ¿Cuánto cuesta, hermanos míos? A mí el Señor ha puesto un vivo anhelo y deseo en mi corazón, y si Dios lo permite, así lo voy a hacer, reunir a los pastores aquí en Colima. Pero no reunirlos para hacer cosas naturales, sino reunirnos a orar. ¿Sabe qué, pastor? Vamos a reunirnos, vamos a ayunar tal día y nos vamos a reunir a orar. Por lo menos una vez al mes, orando por la iglesia, orando por nuestras congregaciones, orando por Colina, orando por Chile, orando que Dios guarde su iglesia, que mantenga la iglesia unida. ¿Cuánto cuesta la unidad dentro de la iglesia hoy, hermano? Y la unidad es un principio. Hoy día están todos como pasaba en la iglesia de Corinto. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? Hoy día están todos, yo soy pentecostal, no, yo soy adventista, no, yo soy asambleísta, no, yo soy calvinista. Así están hoy día las iglesias, cada cual por su lado. Por eso el diablo gana terreno, porque si estuviéramos en la iglesia unida, no se puede reunir uno para hacer una campaña en la plaza, porque puede que yo sea el predicador y otra iglesia tenga, hermano mío, el coordinador, o tenga el coro. Aquí no tenemos coro, otra iglesia puede tener el coro, ¿verdad? Puede tener hermanas y hermanos que repartan tratados, pero no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay unidad en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos míos, a entender, a comprender qué es lo que es, hermanos míos, el Evangelio del Señor. Y no transformarnos en religiosos. Porque los religiosos del tiempo de Jesús, y también en este tiempo, el Señor los reprende duramente. Porque el religioso cumple un monólogo. Siempre hace lo mismo. Siempre lo mismo. Y no es así. Por eso la iglesia, hermano mío, hoy ha ido quedando vacía. La iglesia fría. Hombres dirigen porque han apagado el Espíritu Santo de Dios. Porque no han enseñado a sus miembros a reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque cuando hay profecía que no es, no se corrige a los hermanos, no se disciplina, se les llama al orden, no se les instruye y se les forma por la palabra. Para eso es el discipulado. Que el Señor les bendiga. Nos ayuda el Señor a nosotros cada día, hermano. Aquí hay hartas cosas. Hemos hecho lo fácil. Yo he hablado y ustedes han escuchado. Que Dios nos ayude ahora a hacer lo difícil, que es poder practicar algo que podamos tomar de acá. Deberes, hermanos míos, que debemos tener hacia la iglesia. Que si alguien hay ocioso en la iglesia hay que amonestarlo. El Señor llamó obreros a su viña. En alguna área el Señor lo usará para que trabaje. Cuando Dios le diga y despierte un anhelo, un deseo en trabajar en alguna área, yo también lo sabré. Porque yo también le pregunto al Señor, ¿para qué, Señor, nos llamaste para acá? Yo también le pregunto al Señor. Porque cuando Dios pone a alguien por delante, eso es lo que tenemos que preguntar. Señor, hermano, el Señor trae a la iglesia. Yo no lo traje a usted para acá. El Señor lo llamó. Entonces, usted tiene que preguntarle al Señor, ¿para qué me llamaste aquí, Señor? ¿Cuál es la utilidad que voy a prestar en esta iglesia, Señor? Y lo mismo, hermano mío, hago yo. Señor, ¿para qué trajiste a este hermano? ¿Para qué trajiste? Y eso Dios no me lo va a contestar al tiro, porque hay gente que, oiga, le pide y Dios le respondió al tiro. A veces tengo que pasar meses, y a veces 1 año, y 2 años, 3 años, y recién me vengo a dar cuenta, ¿para qué? Y incluso más. Pónganse en pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor.
Después de alimentarnos, eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Dar gracias al Señor. Que no se le vaya el gozo. Padre, en el santo nombre de Jesús. Señor, vamos una vez más delante de ti, Dios. Señor, para darte gracias esta vez. Señor, gracias porque tu palabra es maravillosa, Señor. Señor, he predicado, Dios mío, y he tratado de hacerlo lo más claro posible, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de acuerdo a las sabias enseñanzas, Dios mío, que están en tu palabra. Para eso nos reúnes aquí, Señor, para impartirnos instrucción. Ayúdanos a hacer esas cosas que no estamos haciendo, Dios. Deberes, Dios mío, que no estamos cumpliendo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tomar tu palabra, guardarla en nuestro corazón y poder vivir por ella. Te damos muchas gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.